Bienvenidos al capítulo 26 de Aprende Húngaro Fácil. Verbos con afijos hot, head, hatóigig. Introducción. Bevezetés. Dada la naturaleza del idioma húngaro y su manera de aglutinar, pegar, afijos, tenemos que conocer a fondo todos los afijos de este idioma. El húngaro expresa ideas integrando el modo de un verbo por medio de afijos que se adhieren a él. Estos se llaman causativo, potencial y frecuentativo. Ejemplos. Például. ¿Podemos conversar? Beszélgethetünk? ¿Puedo fumar? Dohányozhatok? Quizá te llame. Felhívhatlak. ¿Podría cantar si énekelhetnék? Ha. En estos ejemplos podemos ver cómo lo que en español son tres palabras en húngaro se puede expresar con una sola. Esto se debe a que es un idioma aglutinante. En este capítulo exploraremos las partículas de potencialidad hot y het. Verbos con afijos hot, het. Hatóigig. Los afijos hot, het se adhieren a los verbos húngaros para expresar potencialidad. Esto quiere decir para dar un significado de posibilidad, duda o permiso. Para poder conjugar y adherir estos sufijos de manera correcta, vamos a usar la siguiente fórmula. Raíz del verbo más hot, het, más sufijos de conjugación del verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo conversar, beszélget. En el presente tenemos beszélgetek, beszélgetsz, beszélget, beszélgetünk, beszélgettek, beszélgetnek. Agregando los sufijos hot, het, en este caso het, porque todas las vocales son frontales, se convierte en beszélgethetek, puedo conversar, beszélgethetsz, puedes conversar, beszélgethet, puede conversar, él o ella, beszélgethetünk, podemos conversar, beszélgethettek, pueden conversar, ustedes, beszélgethetnek, pueden conversar ellos o ellas. Se dan cuenta cómo, agregando el infijo het, uno puede cambiar el modo del verbo y agregarle potencialidad. En este caso le llamamos infijo porque se pone dentro de la palabra. En húngaro hay afijos. Los afijos del húngaro pueden ser de tres tipos. Prefijos, que van antes de la palabra, infijo, como estamos viendo en este caso, y también pueden haber sufijos, que van al final de la palabra. Acá tenemos otros ejemplos de cómo usar el infijo hot, het. Por ejemplo, con el verbo használ, usar. Használhatok, puedo usar. Használhatsz, puedes usar. Használhat, puede usar. Használhatunk, podemos usar. Használhattok, pueden usar. Használhatnak, pueden usar, ellos o ellas. Seguimos con el verbo néz. Significa ver. Nézhetek, puedo ver. Nézhetsz, puedes ver. Nézhet, puede ver. Nézhetünk, podemos ver. Nézhettek, nézhetnek, pueden ver ellos o ellas. Verbos con afijos hot, het. Pasado. Hatóigig, múlt idő. Cuando usamos el pasado con el potencial hot, het, significa aproximadamente lo siguiente. Pudo. Para formar el pasado con los sufijos hot, het, usaremos la siguiente fórmula. Raíz del verbo más hot, het, más los sufijos del pasado. Por ejemplo, tenemos el verbo conversar, beszélget. En el pasado sería beszélgettem, beszélgettél, beszélgetett, beszélgettünk, beszélgettetek, beszélgettek. Al agregar los sufijos hot, het, lo convertimos en beszélgethettem, pude conversar, beszélgethettél, pudiste conversar, beszélgethetett,
pudo conversar, beszélgethettünk, pudimos conversar, beszélgethettetek, pudieron conversar, beszélgethettek, pudieron conversar ellos o ellas. Seguimos con el verbo hasnal, que significa usar. Használhattam, pude usar. Használhattál, pudiste usar. Használhat, pudo usar. Használhattunk, pudimos usar. Használhattatok, pudieron usar. Használhattak, pudieron usar. Es importante pronunciar la doble T, como lo vengo diciendo en casi todos los videos. Las dobles consonantes tienen que pronunciarse. En el principio pueden comenzar de manera exagerada para que se acostumbren, pero después se volverá de manera, digamos, automática. Seguimos con el verbo nees, que significa ver. Nézhettem, pude ver. Nézhettél, pudiste ver. Nézhetett, pudo ver. Nézhettünk, pudimos ver. Nézhettetek, pudieron ver ustedes. Y nézhettek, pudieron ver ellos o ellas. Verbos con afijos hat, het, condicional, hatóigék, feltételes mód. Cuando usamos el condicional con el potencial hat, het, significa aproximadamente lo siguiente: podría. Para formar el condicional con los sufijos hat, het, usaremos la siguiente fórmula: raíz del verbo más hat, het, más los sufijos del condicional. Conversar, beszélget. En el condicional presente sería beszélgetnék, beszélgetnél, beszélgetne, beszélgetnénk, beszélgetnétek, beszélgetnének. Al agregarle los sufijos hat, het, lo convertimos en beszélgethetnék, podría conversar, beszélgethetnél, podrías conversar, beszélgethetne, podría conversar, beszélgethetnénk, podríamos conversar, beszélgethetnétek, podrían conversar y beszélgethetnének, podrían conversar. Una aclaración: estoy haciendo acá todos los verbos con la conjugación indefinida. Las mismas reglas aplican para la conjugación definida. Hemos hecho muchos videos anteriores con la conjugación condicional indefinida y definida, con la conjugación en el pasado indefinida y definida, y con la conjugación en el presente indefinida y definida. O sea que las pueden revisar. Seguimos con los verbos hot, het, condicional pasado. Hatóigék, feltételes mód, múlt idő. Cuando usamos el condicional pasado con el potencial hot, het, significa aproximadamente lo siguiente: hubiera podido. Para formar el condicional con los sufijos hot, het, usaremos la siguiente fórmula: raíz del verbo más hot, het, más los sufijos del pasado, el pasado normal, más volno. Tenemos el verbo usar, hasnál. En el pasado tenemos la conjugación hasnáltam, hasnáltál, használt, használtunk, használtatok, használtak. Cuando le agregamos los sufijos hot, het, más volno, se convierten en használhattam volna, hubiera podido usar, használhattál volna, hubieras podido usar, használhatt volna, hubiera podido usar, él o ella, használhattunk volna, hubiéramos podido usar, használhattatok volna, hubieran podido usar ustedes, használhattak volna, hubieran podido usar ellos o ellas. Usos. Használatok. El potencial en presente se usa para pedir permiso, para dar autorización y para mostrar la oportunidad de poder hacer algo. Por ejemplo, puedes tomar alcohol. Te ihatsz alkoholt. ¿Puedo fumar? Dohányozhatok? ¿Puedo llamarte esta tarde? Felhívhatlak ma este? El potencial en pasado se usa para permitir o prohibir algo
y para expresar deseos o anhelos realizados. Por ejemplo, megnézhettem a filmet. Pude ver la película. Amikor kicsi voltam, megnézhettem nagyon sok magyar filmet. Cuando era pequeño, podía ver muchas películas húngaras. Király volt, hogy láthattam esa filmet. Fue fabuloso que pude ver esta película. El potencial en el modo condicional se usa para sugerir algo, para pedir permiso de forma respetuosa y para situaciones hipotéticas. Podrías tomar alcohol. Te ihatnál alkoholt. ¿Podría fumar? Dohányolhatnék? ¿Podría llamar a la comisaría? Felhívhatnám a rendőrséget? El potencial en el modo condicional pasado se usa para expresar oportunidades que se perdieron y para expresar deseos o anhelos no realizados. Megnézhettem volna a filmet. Hubiera podido ver la película. Használhattam volna a számítógépemet az iskolában. Hubiera podido usar mi computadora en la escuela. Muchas gracias por haber visto el capítulo 25 de Aprende Húngaro Fácil. Nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias otra vez. Köszönöm szépen, és viszlát legközelebb!